Muy buen día a todos. En mi videocolumna dominical de Sin embargo, donde abordamos distintos ángulos del fraude y corrupción, en este día que es un domingo en lo que yo espero que ya todos estén ustedes vacacionando y los que no ya estén descansando, vamos a tocar un tema que para mí es importante en el contenido, aunque un poco técnico, pero que es importante como ciudadanos estar informados, que es la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental que publica el INEGI en relación al año 2023. Si nosotros queremos hablar, estar informados, tener una narrativa adecuada y saber cuáles son los instrumentos que requerimos para prevenir, detectar la corrupción, pues necesitamos saber cómo están estos resultados. Entonces yo les comparto así mientras ustedes toman su café, su vaso de agua o están descansando, estos datos que pueden ustedes también buscarlos en el sitio de INEGI, que son datos públicos, en el cual el INEGI da a conocer estos resultados. Y bueno, lo primero que me llama la atención es que el 83.1% de la población consideró frecuente la corrupción y el 14% la experimentó, la vivió cuando realizó trámites que tiene que ver con solicitudes de servicio y, por supuesto, al tener un contacto directo con la persona, el servidor público. Hemos abordado muchísimo en estos meses que me han acompañado la urgente necesidad de que se sistematicen todos los trámites, porque el contacto con un funcionario, un servidor público, en temas de riesgo siempre es alto para que pidan soborno. Y ya sabemos que hay mafias incrustadas, ya sabemos que hay sindicatos incrustados, ya sabemos que es algo que a nivel nacional tenemos que padecer. Entonces, el 14% que lo haya experimentado, pues es muy alto, muy, muy alto, ¿no? Después de esto también tendríamos que ver en relación al resultado de noviembre, diciembre de 2023. Fíjense, el 83.1% de la población, los que fueron, por supuesto, con base en estas notas metodológicas y en esta estadística, consideró frecuentes los actos de corrupción. O sea, hablamos del 83.1%, o sea, de cada 183 personas. De esta población que obviamente realizó trámites, solicitó de servicios. ¿Y qué otra cosa? Lo más increíble, 11.900 millones de pesos son los que se estimaron a nivel nacional que nos ha costado la corrupción. Si lo promediaron, le salió que en promedio equivale a 3.400 pesos por persona víctima de este acto, de este flagelo. O sea, 3.400 pesos tuvo que dar alguien que fue víctima de estos hechos. Estos datos no consideran lo de Acapulco y el huracán, así que imagínense nada más cómo subiría, porque ese es otro tema trascendente. Cómo cuando hay actos de fuerza mayor, actos vandálicos, actos de esta naturaleza, ni siquiera se puede medir, pero la vivimos porque ya vieron que aparecieron las ranas de Frogs que estaban en ese restaurante y tienda de Acapulco que ha sido de hace toda la historia, que aparecieron en México en una casa de uno de los que pillaron. Uno diría, oigan, esas ranas que creo que miden como 2 metros o más, ¿cómo las pudieron trasladar en la nariz de todos los policías y todos los que estaban cubriendo que no se llevaran las cosas en la nariz de todos? Bueno, pues ahí está un esquema clásico de corrupción, de cómo dejamos de ver las cosas y pasan en nuestra nariz los rateros, la corrupción, los delincuentes. Bueno, entonces, fíjense, estas experiencias de corrupción nos dicen que la tasa prevalente de corrupción, si estamos hablando de 13.966 por cada 100,000 habitantes, o sea, son pues, muchas personas, ¿no? 14,000 por cada 100, casi 14,000 por cada 100,000 habitantes que tuvo que experimentar un acto de corrupción. O sea, estamos gravemente retrocediendo. Y ahora bien, fíjense, los estados, los víctimas de actos de corrupción por entidad. En este contexto, hay algo que tenemos que revisar. ¿Por qué los estados que no habían padecido un alto nivel de corrupción ahora aparecen
son 5 estados que son los más significativos en estos hechos. Y bueno, Quintana Roo, Zacatecas, Nayarit, Chihuahua, Hidalgo. Y aquí llama la atención que el único estado del norte, que tiene un incremento inusual en corrupción sea Chihuahua. Y entonces uno se preguntaría, si estamos proponiendo una estrategia, bueno, no proponiendo, esperando una estrategia, tratando de contenerla, tratamos de visibilizarla, ¿cómo es posible que en un estado donde se ha disminuido haya subido el porcentaje que se expresa en esta revisión? Que es aquí la pueden ustedes ver en el sitio, que es de más del 100%. O sea, 100%, ¿cómo pudo haber incrementado la corrupción? O sea, ¿cómo es posible que las personas que viven en ese lugar no lo denuncien, no hagan nada, la padezcan, cuando no la tenían en años anteriores? Entonces, Colima, 82%, Baja California, 80%, Chihuahua, les decía yo, 107, o sea, es muchísimo. Sinaloa, 29%. A lo mejor podríamos pensar, bueno, del último censo en 2021 al 23, pero a ver, estamos hablando de que en 2 años que se suba 100%, más del 80% los trámites de corrupción, pues nos están hablando de que las personas, los ciudadanos han experimentado un mayor porcentaje de contacto y han tenido que pagar. Dice la propia encuesta que el contacto con las autoridades de seguridad pública es el mayor, pero sigue ahí para abrir una empresa. Imagínense, para abrir una empresa el 27.5%. ¿A quién le dan ganas de abrir una empresa entre las extorsiones, el derecho de piso y estos aumentos de corrupción? Entonces, hay algo significativo, que el 80, casi el 90% de los encuestados identificaron a sus familiares como los actores que inspiran confianza. Y tenemos que aprovechar ese evento, ¿saben por qué? Porque necesitamos generar confianza. Necesitamos poderle decir, como aquel anuncio que había hace 1000 años, a muchos se acordarán, cuéntale a quien más confianza le tengas. Tenemos que hacer algo para detener estos hechos y que si estamos 2 pasitos para adelante, no regresemos 6 para atrás. Sí ha habido también el propio INEGI en las cifras, cuando ustedes las lean, ha habido una reducción en otras entidades. Pero aquí lo relevante no es la reducción, no, porque eso sería obligatorio si estamos pensando que se están tratando de generar las mejores prácticas. No, lo relevante es por qué las que eran honestas, las que no tenían estos índices, se han incrementado. Pero esto lo vamos a abordar de alguna manera en mi siguiente columna del domingo de Pascua, donde vamos a hablar sobre cómo han trivializado la corrupción. Muy buen domingo y pues bueno, muy buenas vacaciones.